Nuestro siguiente tipo de gráfico es también considerado un gráfico de tipo estadístico y es el gráfico de dispersión con el gráfico de burbujas, que sirven para representar variables de manera visual. En este caso, el análisis que se va a realizar es la relación existente entre dos variables que sean de tipo cuantitativas, números. Entonces, en la siguiente imagen observamos los distintos gráficos de dispersión. En este caso estamos trabajando con 6 gráficos diferentes a partir de la información referente a la producción, el ingreso alcanzado con esta producción y el porcentaje de utilidad percibida. Desarrollaremos estos ejemplos a continuación. Muy bien, para el gráfico de dispersión necesitamos dos variables. Vamos a tomar la producción y el ingreso. Seleccionamos esas dos columnas de nuestra tabla de datos, incluyendo los encabezados. Y en gráfico de dispersión vamos a seleccionar la categoría dispersión. Eliminamos el título y ya tenemos aquí nuestra gráfica. En este caso observamos que los puntos de datos se posicionan con respecto a las coordenadas, y las coordenadas son los valores en el eje X y en el eje Y. En el eje X tenemos la producción, variable X. En el eje Y, el ingreso percibido, variable Y. Muy bien. Siguiente tipo de gráfica. Trabajamos aquí con las mismas dos columnas de la tabla. Gráfico de dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Eliminamos el título. La diferencia aquí radica en que los puntos de datos del gráfico de dispersión se encuentran unidos con una línea suavizada. Notamos que la visualización es mucho más presentable, por así decirlo. De igual manera podríamos añadir etiquetas de datos para tener un mejor detalle. Continuamos. El siguiente tipo de gráfico será el siguiente, gráfico de dispersión con líneas suavizadas. En este caso ya no tenemos los marcadores o puntos de datos. Esa es la diferencia con el gráfico que trabajamos previamente. Muy bien. Continuamos con los gráficos de dispersión con líneas rectas y marcadores. La diferencia entre este gráfico y el gráfico de dispersión con líneas suavizadas es precisamente en la representación de la línea. Mientras que en un gráfico la línea se encuentra suavizada o curvilínea, en el otro gráfico los puntos de datos se encuentran unidos por líneas rectas. Entonces a esto se le va a llamar propiamente línea recta, mientras que si se presenta de manera curvilínea, línea suavizada. Muy bien, continuamos y tenemos ahora la gráfica de dispersión solo con líneas rectas, ya no con marcadores. Muy bien. Ya para terminar tenemos el gráfico de burbujas, pero a diferencia de los 5 gráficos que acabamos de presentar, el gráfico de burbuja no trabaja con 2 variables, sino con 3 variables. La tercera variable servirá para poder determinar el tamaño de la burbuja de cada punto de los datos. Veamos entonces, seleccionamos las 3 columnas, insertar, y tenemos aquí el gráfico de burbujas. Vamos a eliminar el título del gráfico. Por ejemplo, con respecto a la utilidad, vemos que la mayor utilidad corresponde a la producción de 100 unidades, ya que esta utilidad es del 22%, es el porcentaje mayor. Entonces, la burbuja que representa este punto de datos debe ser la de mayor tamaño, y precisamente es lo que estamos observando en la gráfica. Luego, la segunda burbuja con mayores dimensiones debería ser la que representa el punto de datos con producción 250 unidades, y efectivamente es de esa manera, mientras que
La burbuja más pequeña debería corresponder al último punto de datos, producción 1450, y esto se visualiza en el gráfico de burbujas.